comido cabeza de pollo yo de repente. Ya. Otra característica, entonces, del sistema de salud ideal. Que fuera eficiente, porque si no es eficiente, es como lo último del rompecabezas, porque si ya no es eficiente no está sirviendo nada. Ujú. Tanto la organización, el sistema, pueden profesionales, y puede haber mucho riesgo con los pacientes. Eso fue como lo principal también. Si un sistema no es eficiente es porque hay muchos problemas detrás. Ujú. ¿Y cómo se puede o qué herramientas se pueden incorporar a un sistema para hacerlo eficiente? Yo creo que con personas que estén capacitadas en su cargo y que sean como frescas en cuanto a conocimiento, que conozcan sistemas de otros lugares, de otros países, no siempre quedarnos con el de nuestro lugar. Siempre he pensado que las ideas nuevas siempre son buenas y personas capacitadas en eso. Ujú. ¿Alguna otra Y idea? de mi parte, no. ¿Alguna otra idea referente a lo que dice la compañera de cómo No, hacer que los sistemas de salud sean eficientes? estaba pensando lo mismo, profe, de la capacitación. Fue como lo mismo que iba a decir la que era. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre alguna otra cosa? ¿O que haya visto algún otro elemento que se ha incorporado a los sistemas de salud, por lo menos el nuestro? Bueno, ya vamos a ver, ya vieron casi todo en la clase, aunque van a ir viendo a lo largo del curso, ¿cierto? Algunas herramientas que se han ido incorporando al sistema de salud chileno para apuntar en esa dirección. Pero ¿qué se les ocurre ahora? No sé si como características básicas, pero yo diría como utilizar más porcentaje quizás del recurso público que está destinado a salud. Eso, ¿A qué se creo refiere que con muy recurso poco. público? A la inyección, por ejemplo, que se utiliza en cuanto al PIB en salud pública. Al gasto. Al gasto, claro. Siento Pero, que es muy poco. pero eso no garantiza que el sistema sea más eficiente. Claro, pero sí Eso, quizá cambiaría un poco el tema de, no sé si eso tendrá que ver con el aumento de sueldo de la gente y quizá eso genera una motivación y también de que haya más preparación en la gente y un mejor servicio. Creo que es muy bajo también el sueldo del área de la salud, comparado, Sí, no en sé, eso al estoy de de acuerdo. otra industria. Sí, es Eh, demasiado poco. o sea, claro, pero si uno lo mira solamente desde el punto de vista de los recursos, le inyecta recursos, al final va a tener un sistema más ineficiente porque va a gastar más y cuanto más produce. Por eso es que se ha sí, incorporado una herramienta muy importante. Dígame, nomás, no sé quién era la persona que habla. Kiara, no, es que yo creo que este punto de eficiencia también se debe relacionar con el otro punto que explicó en la clase, que era equidad. Ujú. O también los ejemplos que dio de los países diciendo de que el ejemplo de Estados Unidos, que se me quedó grabado, de que ellos invertían mucho dinero en su sistema de salud, pero ellos no sabían ocupar los recursos. Y ellos, no sé, le daban 10 veces más lo que le dan a Chile, pero aún así el porcentaje de su sistema de salud no es reflejo de lo que invierte el país en su salud. Ahí también mostraba el tema, un ejemplo de las muertes que hay, y siento que eso igual se relaciona mucho, porque si no hay un ente que sea eficaz, que distribuya bien el dinero, a veces, aunque uno aporte millones y millones, va a ser todo en vano. Siento que eso es también muy importante. Pues los errores, ese ejemplo de los errores y lo que se gasta en errores médicos. Bueno, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, no tenemos el ejemplo de Chile, si no hubiese sacado el ejemplo de Chile. Sí, Pero, lo mismo le iba a decir. pero probablemente acá también existe eso. Yo no sé si Sea será más mayor. o será menos que en Estados Unidos. Pero, claro, hay algunos indicadores clave en los que uno, que lo vamos a ver en la clase de perfil demográfico y epidemiológico, hay algunos indicadores claves que uno siempre se fija para mirar cuál es el comportamiento de los sistemas de salud en cuanto a productos, ¿cierto? Pensando, nunca olvidando que los sistemas de salud, el resultado que nosotros tenemos es solamente de lo que hace el sector salud.
cuando uno mira indicadores grandes, como por ejemplo las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, entre otras cosas. Ahí, si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, tenemos bastante buenos indicadores y en algunos mejores que Estados Unidos. Pero no nos tenemos que olvidar que en el fondo lo que nosotros tenemos a nivel mundial también es gracias al desarrollo tecnológico que hacen países como Estados Unidos, como Alemania, que son los países más ricos, porque nosotros en el fondo vamos aprendiendo de ellos. Yo en la mañana me acordaba yo trabajé muchos años en el Hospital de la Católica, y me acuerdo cuando llegó la primera máquina de corazón artificial, y que era la primera en Chile, y era la novedad, todos íbamos a ver al paciente que estaba conectado a la máquina, pero cuando nosotros llegó esa máquina, y estoy hablando de hace 10 años atrás, más o menos, Estados Unidos ya tenía corazones prácticamente mecánicos, de implante. Entonces, Estados Unidos invierte mucho, a lo mejor no tiene tan buenos indicadores como se esperaría, porque también hay mucha inequidad a nivel país, que eso altera los indicadores, pero sí en el fondo tiene mucha inversión en investigación en salud, y que eso es un aporte no solamente para ese sistema de salud, sino que para el sistema de salud mundial. Muchos de nuestros especialistas, de los grandes especialistas que hay acá, todos se forman o en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, y algunos de ellos en Europa, pero también es gracias a todo lo que ellos invierten. Entonces muchas veces, claro, uno no lo ve reflejado en Tuta, que tiene la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo y que uno esperaría que la tuviera por lo que invierte. Pero también es ver en qué se invierte y también cómo beneficia al resto de los países. Eso es como dato al margen. Bueno, y lo que les iba a decir, ¿cuál es una de las herramientas que se ha incorporado, por lo menos al sistema de salud, que lo nombraron delante, que tiene que ver con la calidad, con hacer las cosas de la manera correcta, ¿cierto? Con el menor gasto posible. Y hoy en día, todos los centros de salud tienen que acreditarse con ciertos estándares mínimos de calidad, lo que asegura, por una parte, el menor daño al usuario, ¿cierto? Cuando uno hace atenciones de calidad está evitándose problemas posteriores con los usuarios. Y por otro lado, lo que garantiza con eso, lo que hace con eso es la gestión. Cuando se incorpora la gestión en los sistemas de salud se hacen también más eficientes. No duplicar, por ejemplo, servicios, que pasa mucho en nuestro sistema y que le hacen un examen en el consultorio y también se lo hacen en el hospital, o le sacan la radiografía y se demora 3 meses en llegar, cuando ya no sirve hay que volvérsela a sacar. Denme un segundo. Ya, esos son elementos importantes que se han incorporado en nuestros sistemas de salud. ¿Otro grupo que quiera opinar? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? ¿Algún otro grupo que quiera opinar? ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí, profe. Ya. En cuanto a las funciones que tienen que desempeñar los sistemas de salud, ¿le parecen suficientes las funciones que desempeñan los sistemas de salud? ¿Puedo responder personal eso, profe? Por supuesto. A mí en lo personal me parece que sí son suficientes, que quizás lo que hay que cambiar es mejorar el desempeño de esas funciones, porque al fin y al cabo si se comienzan a agregar mayores funciones, al final se está sobrecargando al sistema de salud, porque las funciones yo creo que están claras, pues, o sea, hay funciones administrativas, mientras que hay funciones de gente que desarrolla su trabajo en la práctica, pero la cuestión es cómo desempeñan esas funciones, tratar de mejorar en cuanto a la educación, en cuanto a la formación de las personas y la calidad en que desempeñan esas funciones,
que muchas veces son los problemas ahí, ya sea problemas administrativos, por ejemplo, la lista de espera que se generan con el tema del GES. Eso creo que son buenas funciones porque desempeñan, pero no la están desempeñando de la manera correcta. Eso. Pero estamos hablando de esas 4 funciones de rectoría, creación de recursos, ya sea recursos humanos, recursos físicos, financiamiento y la prestación de servicios. Usted ve No, sí, que hay ahí un problema en el cómo se llevan a cabo esas funciones. claro. Por ejemplo, lo que habla de la lista de espera en la prestación de servicios. Cierto que la lista de espera es un reclamo permanente de los usuarios. ¿Sí? Claro. ¿Y qué podríamos hacer para solucionar el tema de las listas de espera? Mm, Profe, ¿y eso no sería netamente también por la cultura de las personas? Porque si una persona no quiere ser donante, o sea, o una de 1000 personas quiere ser donante, eso va a retardar las listas porque dependen de otras personas. Y Ah, porque como usted mencionó con el tema de los artefactos tecnológicos, lo más probable es que nosotros no tengamos un corazón mecánico. Yo uh-huh. siento que también en ese tema de lista de esperas también va de la cultura de las personas. Las creencias, porque pasa por las creencias, ¿cierto? De lo que Sí, la gente cree. Y también hay mucho mito detrás. Hay gente que, con respecto al tema donante, porque la lista de espera es variable, ¿cierto? En la lista de espera de donante también hay mucha gente que cree que, no sé, que prácticamente que le van a acelerar la muerte para hacer tráfico de órganos y cosas por el estilo. Que en algunos países sucede. Yo no digo que eso no suceda y que sea ficción, ¿ya? Pero al menos yo tampoco puedo decir que eso en Chile no suceda, no puedo dar fe. Yo creo que eso en Chile no sucede, porque se ve que el sistema es bastante transparente y no depende de un hospital en particular, sino que hay una red que es transversal a todo el sistema de salud que tiene que ver con los donantes. Pero claro, ahí hay un tema cultural, que es algo que hay que trabajar. Pero la gestión de las otras listas de espera que tal vez demoraría menos, porque cambiar la cultura es cambiar por lo menos una generación, ¿cierto? sí. Y tiene que ver con las creencias de las personas. Las creencias nosotros, independiente de que aumentemos las horas de colegio o hagamos lo que hagamos en el sistema educativo, las familias tienen sus propias creencias. Y eso, y eso es algo que está bien, en el fondo, que su familia lo eduque en cuanto a sus valores y sus creencias. Ese es un tema, una discusión ya más filosófica y ética, pero en cuanto a la gestión de las otras listas de espera, por ejemplo, no sé, las cirugías de cadera por artrosis de cadera o las cirugías eh, por artrosis de rodilla u otro tipo, Profe, hernia. ¿Mm? ¿se sabe los datos de qué es en sí lo que tiene mayor cantidad de listas de espera en la parte del GES? ¿O si es que lo maneja eso usted? No, eso yo no lo manejo exactamente. Quien maneja muy bien esa información es Ignacio, y con él van a tener todo lo que tiene que ver con listas de espera y qué. Así Ah, que eso es la siguiente en la tercera unidad. ya. Yo tengo una idea de qué podría hacerse quizás. O sea, sé ¿Ya? que quizás es muy complejo, pero quizás lo que está afectando es la deficiencia de la cantidad quizás de hospitales y profesionales que pueden hacerlo. Porque, por ejemplo, el tema de la cirugía, eso no lo hace cualquier persona, pues es una persona que está doctorada y que tiene harto conocimiento en esa área y creo que eso es lo que falta. Pero eso Uh-huh. trae consigo el tema de la formación de médicos en la salud, pues. O sea, ya es complejo ingresar a la universidad y a estudiar medicina porque los puntajes son terriblemente altos. Entonces eso genera una deficiencia de la cantidad de profesionales que se forman en el año. Ya. profe, Sí, ¿puedo acotar algo más? por Es supuesto. que por caso personal, tuve una persona que se tenía que operar porque se le rompió la tibia y Ya. la tiraron 2 veces para la casa.
Y las ¿Ya? excusas eran porque no estaba listo el pabellón, no estaba desocupado, y esta persona fue allá y estuvo esperando. El otro era que no estaba el anestesista, que tuvo que dejar cancelar la hora. Ujú. Entonces, yo siento que hay un punto muy importante, que en el sistema de salud, eh, yo siento que sobreexplotan a las personas, hacen que tengan turnos muy grandes, muy altos, y para, ¿cómo se llama? Para no pagar tanto los sueldos, porque estuve leyendo mi tiempo, muchas carreras y todo, y decían, no sé, por ejemplo, las enfermeras. Las enfermeras cumplen muchas horas, y este tema de las enfermeras son pocas enfermeras en este sistema de salud, el público sobre todo, pero las sobreexplotan. Hacen horas muy grandes y de por sí no es buena la paga, y terminan haciendo ese, no sé, pues, trabajo en el hospital y otro trabajo en particular. Y yo siento que ese también es un problema bien importante, porque a veces tampoco pueden, tienen que cancelar horas y va a pasar eso siempre. Bueno, ambos tienen razón. Por un lado, hay un gran déficit en Chile de formación de especialistas. Y no solamente de especialistas médicos, que desde mi punto de vista está muy bien que todas las carreras de salud tengan altas exigencias académicas, porque los errores se pagan súper caros. Entonces se necesita la mejor gente. Ahora, eh, lo que tienen los sistemas públicos, y que es cierto, tienen turnos que son súper matadores, que no todas las personas tienen la fuerza, ¿cierto?, para aguantar ese ritmo. Y me hizo recordar que hace unos años atrás yo también cuestionaba esto de por qué, sobre todo los médicos y la enfermera, los kinesiólogos no tanto, porque los kinesiólogos tenemos, los turnos más largos son de 12 horas hasta ahora, pero ellos tienen turnos de 24 horas. En la urgencia los médicos tienen turnos de 24, y si el colega no llegó se tiene que quedar 48 horas. Y eso para cualquier ser humano es muy, muy matador, y obviamente que la concentración, ¿cierto? Y la respuesta que tiene frente a situaciones de emergencia como es un servicio de urgencia, no es la misma. Y eso va en contra de lo que hablamos delante, que es lo que tiene que ver con la calidad. Y ahí hay otros problemas, porque se siguen manteniendo esos sistemas, porque usted me dice, faltan enfermeras, pero resulta que hay hartos cesantías de profesionales enfermeras y también de Exacto. profesionales Sí, kinesiólogos. ¿Por Sí. qué? Porque no se crean las plazas, no se crean los puestos de trabajo. No es los que puestos, sí. no, no, no exista la necesidad. Sí existe la necesidad. El otro día hablábamos de cuántos profesionales de salud hacen falta, pero no se crean las plazas, ¿cierto? Entonces hay una mala administración igual, profe, ahí de parte. Ahí hay un tema de gestión detrás, porque significa lo que ustedes decían, los sueldos son bajos, claro, los sueldos son bajos, y qué significaría hacer, contratar a lo menos un 25 o un 50% más de profesionales para que no sean turnos tan extensos, ¿cierto? Y eso sí, y eso tiene un costo económico. Y en Chile en particular sí que tenemos ese problema, que en el sistema público los sueldos son bajos, y al final pasa lo que decía Kiara, creo que es, ¿no? Que termina uno trabajando en dos o en Sí, tres lugares y no deja el sistema público. Por lo menos yo no he dejado en lo personal el sistema público porque me gusta. Y no es por un tema de plata, porque obviamente que en el sistema privado uno gana mucho más plata, tiene mucho más recursos, cuenta con mucho más recursos de todo tipo. Las personas que se atienden en el sistema privado tienen mejores recursos educacionales para entender las indicaciones, tiene más exámenes, está más rápido, el resto de los profesionales también en general, todo fluye mejor. Pero hay una cosa que uno, no sé, no puede dejar el sistema público de lado. Pero ese es un problema. Y lo otro, lo que hablaban de la cirugía. Ahí hay algo que hace años que tiene como problema nuestro sistema, que es la subutilización de los pabellones. Porque si faltan anestesistas, y hay muchos anestesistas que se han ido porque las diferencias de sueldo, sobre todo en los médicos y en los médicos especialistas, no tanto en los profesionales no médicos, pero en los médicos y médicos especialistas entre el público y el privado es brutal.
por lo menos 3 o 4 veces el sueldo del privado en comparación con el público. Hace 2 o 3 años atrás se fueron 7 anestesistas del Hospital San Borja, así de un día para otro, y todas las cirugías se quedaron ahí, suspendidas. Entonces, claro, nuestro sistema tiene déficit de recursos humanos, pero también lo que dicen ustedes, el tema de los sueldos, porque se comparan con el sistema privado. Entonces ahí la competencia es grande. Y el mal uso también de los recursos como pabellones. Ya se han empezado a implementar sí, la utilización de los pabellones en horarios no hábiles, porque habitualmente se usaban los pabellones en la mañana y no se usaban en la tarde, ni tampoco se usaban en vespertino, digamos. Usted va a una clínica y le programan una cirugía a las 7 de la tarde, pero en el sistema público no se programan cirugías a esa hora, excepto que sea una cosa de urgencia, es que se hacen cirugías a esa hora. Entonces ahí también hay una subutilización de los recursos. Pero todo eso se hace con gestión, ¿cierto? Invirtiendo recursos económicos y también reorganizando el sistema para que sea más eficiente. Ya, entonces, ¿les parece bien las funciones que desempeña, solo que las tiene que desempeñar de mejor manera? Hacer que esas funciones se hagan con eficiencia, con menos gastos, ¿cierto? Y con mayor prontitud. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Del resto del quórum, 25 personas han hablado 2 o 3. ¿Qué pasa con los otros 22? Quiero escuchar opiniones. Estamos de acuerdo. Sí. Pensamos lo En mismo. nuestro grupo, es que nuestro grupo puso lo mismo, la verdad, entonces sería repetir lo mismo que dijeron. Ya, ¿alguien opina algo distinto? Si no, para que pasemos a la tercera pregunta. O a lo mejor agregar algo ¿Ya? que se nos haya ido. Uh-huh. Yo creo que harto de aquí se han atendido el sistema público. Pero también tenemos que pensar que siempre nosotros pensamos en el ideal del sistema privado, ¿cierto? Porque tiene buenas instalaciones, hay un trato también que es distinto y que eso no pasa, el trato no tiene que pasar por cuánto a uno le pagan, ¿ya? Uno tiene que tratar bien independiente que se esté trabajando gratis. Y ahí hay otro tema también cultural. Sí. Pero también el sistema privado es muy ineficiente desde el punto de vista económico. Sí, profe, ¿Sí? mire, yo tengo una experiencia, me tocó ser vocal de mesa el otro día. ¿Ya? Entonces me tocó trabajar con una persona que venía del servicio, bueno, no público, no de la salud, pero me doy cuenta un poco, o sea, yo traté de dar lo mejor de mí ese día, la atención, no sé, tratar de hacer lo mejor posible hacia las personas, pero me di cuenta que esta persona no lo hacía. O sea, muchas veces me ha pasado a mí, en que no sé, teníamos el libro de registro de la mesa y esta persona llegaba y le entregaba a la persona el libro y ni siquiera le decía que firmara, o sea, y le apuntaba con el lápiz. Entonces, no hay una buena atención porque no hay Estaba una de buena mala gana. formación. Estaba de mala gana diciendo No, ni siquiera de mala gana, sino que era una cosa de que quizás ni siquiera ella se daba cuenta de lo que estaba haciendo y lo hacía por hacerlo nomás. No sé, o sea, obviamente esa persona lleva mucho tiempo trabajando y yo fue un día nomás, quizás obviamente la gente queda chata porque también recibe Obligada. una mala atención. Claro, po. Pero, ¿y esa persona trabajaba en salud? No, no en salud, pero Ah, trabajaba en el Sename, ya, en sistema trabajaba en el público. sistema público, sí. Entonces yo igual me preguntaba y veía ese tema, pues yo decía, pucha, a mí me gustaría dar la mejor atención a las personas porque yo también he pasado por esa situación de mala atención en el servicio público y es una lata, pues entonces creo que tiene que ver con un tema de formación de las personas, de educación y muchos temas que vienen de atrás, o sea, es muy complejo, creo. Es Y súper también complejo. como el sistema trata también a los Sí, profesionales, a los trabajadores. Pues sí, claro, si una persona trabaja enojada y todo, obviamente que él va a responder de esa forma, porque el sistema también lo agobia a él. claro. Claro, es un círculo Sí, vicioso. de hecho, ¿sí? con esto también, de hecho no, bueno, igual nos quejábamos, traté de hacerlo lo mejor posible, son muchas horas,
porque imagínense, estuve desde las 7:30 de la mañana hasta Hasta las las 10 de la noche, no nos dieron comida, nada, teníamos que llevar nosotros comida, y el pago es muy bajo. Me ha tocado ser vocal de mesa. Ah, ah, Me ha ¿le tocado ha ser tocado? vocal de mesa, sí. No Sí, esta vez, pero sí. ya. Es que esta vez igual fue más complejo por el tema Porque fue más del largo, COVID. más Claro, extenso, y porque pero no nos dieron nada, pues. sí. No nos dieron comida, nada. Bueno, Pero ahí eso, traté de dar lo mejor posible. servicio país se llama eso. Sí, Bueno, claro, así ahí que uno, eso. la verdad es que tiene muchas variables a las que buscar como responsable o que tienen algún grado de influencia en las personas en su modo de actuar, pues. Que pasa desde su situación sentimental, desde su situación laboral, desde su historia de vida, un montón de cosas, pero claramente Claro, el trabajar en servicios públicos, sobre todo yo diría que en los últimos años, yo llevo bastantes años trabajando en el servicio público, en salud, y yo diría que los últimos 10 años eh, han sido mucho más fuertes que antes, sobre todo por el tema de las acreditaciones. Y con esto de trabajar en pos de la eficiencia, porque al trabajar en pos de la eficiencia, uno tiene que dar cuenta habitualmente, constantemente, diariamente, de lo que está haciendo, de cómo lo está haciendo, y eso también es un factor agregado al estrés, y sobre todo cuando no, para algunas personas no, cierto, no tiene eh, su contrapeso en las remuneraciones, porque finalmente uno trabaja no por hobby, ¿cierto? Uno trabaja porque necesita dinero para poder vivir. Y muchas veces ese no alcanza para los estándares de vida que uno hubiese esperado o que hubiese imaginado. Entonces eso crea frustraciones. Ese es uno de los factores, que pueden haber muchos. claro. Sí. ¿Ya? Lo otro que buscaba hacer las cosas al lote, me pasó muchas veces, tuve de repente unos encontrones pequeños en que yo le explicaba, porque me leí el libro más encima, porque nos entregaron un libro, fue más encima de eso, no nos hicieron como una inducción, nada. O sea, nos entregaron el libro, este es el libro, léanselo y ustedes vienen mañana y tienen que hacer todo lo que dice el libro. Pero aún así costaba porque no se lo leyeron las otras dos personas con las que estuve. No se lo Y, leyeron, y muchas usted cosas no súmele, las hacían como se debían. porque súmele a que un gran porcentaje de la población lee, pero no entiende lo que lee. Sí, Entonces eso aparte. ya es otro problema. Sí, Ya, así que es pasemos complejo. a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que deben abordar los sistemas de salud de ahora en adelante y cuál sería la mejor estrategia a utilizar? Desafíos que tienen los sistemas de salud, vimos varios. ¿Cuál sería el más importante que deben abordar los sistemas de salud? Profe, o sea, en mi grupo de la semana pasada, esa lo Ya, alcanzamos a hacer, que tampoco ya, me acuerdo con quiénes estuve. ya, Pero nosotros habíamos llegado al consenso de que uno de los mayores desafíos era el tema del financiamiento, ya. porque los sistemas de salud aquí igual son súper precarios. Por ejemplo, uno va a un SAPU y no tienen nada, o sea, literal nada. La última vez que yo fui al consultorio fue en enero y estaba hablando con el doctor y resulta que me dijo, así en modo de broma, pero en verdad ni siquiera era broma, que en la farmacia del consultorio no tenían ni siquiera paracetamol. ¿Y dónde era ese sapú? El consultorio se llama Malaquías Concha y está en la granja y el sapo también es de allá del sector. Es comunal. Está como en el... Mm. Pero yo creo que ese es como el mayor desafío, el financiamiento, porque en todos lados, ahora donde uno va, la mayoría de los centros de salud pública no tienen, por ejemplo, equipo o no tienen personal. Por ejemplo, uno puede ir, también me ha pasado que he ido al consultorio, por ejemplo, a la matrona y te dicen, no, ¿sabe qué? No hay hora porque no hay matrona. Ujú. Porque no tienen personal, no tienen equipo, tampoco tienen medicamentos, literal como que no tienen nada. Hay sitios donde para que te atiendan uno tiene que llevar sus cosas. Mm. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opinión o experiencia que contar?
En mi grupo hubieron 2 puntos, pero en lo personal siento que se debería trabajar en los programas preventivos y también en la cultura de nosotros, porque a veces una persona va a hospitales o a consultas por cosas que son ambulatorias o si bien pueden atenderse en la casa. Y eso a veces hace que el sistema colapse, sobre todo se vio con el tema del COVID, que pedían de que si no tenían estos síntomas o si no sé, solo tenía esto, por favor, como que no recurra a los recintos de salud. Y eso debería trabajarse siempre. Y bueno, los programas preventivos sirven de aquí hasta el final, porque obviamente si uno previene, no va a caer nunca por un paro cardíaco. Bueno, los accidentes cerebrovasculares son totalmente, a veces son muy imprevistos, pero hay algunas otras enfermedades que sí se pueden prevenir, algunas urgencias que sí se pueden prevenir, entonces siento que eso aliviaría el sistema y a lo mejor sí podría llegar a, no sé, por ejemplo, a lo de mi compañera que acaba de mencionar que no tenía nada. A lo mejor ahí sí podría estar, porque no estarían gastando esa plata del suero de alguien que se copeteó toda una noche y en realidad solo necesitaba un sal de fruta heno y acostarse todo un día. Es como un ejemplo. Un Pero Gatorade, ahí sí te empieza a ayudar harto. sí. Bueno, yo creo que tienen razón. No sé si alguien más quiere opinar. Sí, ¿Algún grupo que haya visto otro desafío importante? Dígame. yo en lo personal, respecto a lo que decía mi otra compañera, del financiamiento, yo creo que sigo insistiendo en que ahí, por ejemplo, pasa por un tema administrativo. No sé quizá cómo administra los recursos públicos en la comuna, pero sí yo creo que pasa mucho por el tipo de alcalde que tienen y cómo esa persona administra esos recursos. No sé, me ha tocado mucho ver, por ejemplo, siempre comparo, pero quizás, bueno, la comparación no sé si será la adecuada porque son comunas muy distintas. Por ejemplo, he visto la página de Recoleta, de este tipo de Jadwe que siento que lo ha hecho bien, y me he fijado cómo han administrado esa página, que él debe tener gente a cargo que la administra y está muy bien ordenada. Y me pongo a ver la página de mi comuna, de Padre Hurtado, y es horrible, no tiene nada. No, la información desactualizada, no hay un trabajo constante de la página, siendo que eso es una página nomás, pues, o sea, un tema administrativo, de organización de las cosas, pero creo que pasa lo mismo con los recursos. No sabemos qué pasa muchas veces, quizá hay muchos acusados, muchos alcaldes de temas de fraude, de plata robada, y quizás por ahí también pasa ese tema. Eso. Sí, claro, no tenemos que ponernos a pensar mal de los alcaldes, pero claramente yo creo que los municipios tienen mucho más problemas de gestión que lo que tiene el servicio, los servicios de salud, los servicios de salud sur, norte, etcétera. Porque a pesar de que los per cápita son los mismos, pero no, la administración es distinta y bueno, lamentablemente es así. Y quiero recoger el tema del financiamiento, es un problema que va a venir de aquí para adelante en todos los sistemas de salud y por eso es que es tan importante optimizar la gestión y favorecer la eficiencia en el gasto, porque en la Claro. mayoría de los programas de salud es gasto, no es inversión, excepto cuando uno piensa en los programas preventivos que decía la compañera. Yo soy una convencida que educación sanitaria debería estar en los colegios y no en las universidades en las carreras de salud. Educación sanitaria debería estar en los colegios. Las personas tienen que saber lavarse las manos, las personas tienen que saber identificar un accidente cerebrovascular, las personas tienen que saber hacer una reanimación. Y eso debería ser de conocimiento público y no solo del personal de salud. Yo soy una convencida de eso. Cuando nosotros tengamos educación sanitaria en los colegios, vamos a poder estar invirtiendo realmente y no pensando en el gasto en salud. Y también en el desarrollo de planes de prevención de las enfermedades crónicas, que todas, o la gran mayoría, pasan por cambios de estilos de vida. Y lo que les mencioné el otro día, así a la pasada,
y que les voy a hacer hincapié hoy día también, es el cambio climático. El cambio climático es un gran desafío para los sistemas de salud porque aparte de los problemas de salud que ya tenemos y que no se nos van a ir en el corto ni en el mediano plazo, porque depende de los estilos de vida, se nos van a incorporar nuevas enfermedades. Como lo que nosotros vemos aquí, ¿cierto? El COVID-19, si es que realmente nació de una mutación de un virus que se alojaba en los ¿cómo se llama? En los murciélagos, tiene que ver por la convivencia tan cercana que tenemos los hombres con los animales, en este caso en un mercado chino, ¿cierto? Pero esa convivencia es cada vez mayor y por lo tanto el riesgo de desarrollar nuevas especies virales es cada vez más alto. De hecho, en las últimas décadas, las pandemias, que las previas, ¿cierto?, no habían sido tan numerosas ni el número de casos ni el número de fallecidos, pero han sido más frecuentes. La del SARS, la del H1N1, han sido cada vez más frecuentes y probablemente sean más frecuentes en el futuro. Y por otro lado, las enfermedades asociadas, ¿cierto?, a las condiciones de temperatura, que va a producir migraciones principalmente de mosquitos, mayor sobrevivencia de mosquitos, y eso también viene a sumarse a los problemas de salud que tienen que enfrentar los sistemas de salud con un financiamiento que va a ser cada vez más escaso. ¿Y por qué va a ser cada vez más escaso? Porque somos más habitantes, por lo tanto el per cápita disminuye. Entonces son grandes desafíos donde la prevención es fundamental y el gasto eficiente de los recursos. Ya. Vamos a un break chiquitito para que volvamos con el tema de hoy día. A las 5:15 volvemos, ¿ya? Vamos a hacer un resumen de la clase y tenemos una actividad. Chicos, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen, un punteo más bien de lo que era la clase de reforma y del sistema de salud chileno. ¿Ya? Y luego vamos a hacer una actividad corta. Bueno, primero me gustaría que, a ver si es que alguien se anima a hacer un resumen de lo que escucharon en la clase y si es que leyeron el artículo que les dejé para ver la reforma del sistema de salud chileno, o de lo que leyeron. ¿Alguien se anima a hablar de la historia del sistema de salud chileno? ¿De lo que se acuerdan? ¿Cuáles han sido como los hitos importantes desde su creación hasta ahora? Porque ha ido teniendo cambios a lo largo del tiempo, ¿cierto? No partió siendo un sistema que incorpore, por ejemplo, a todos los ciudadanos, que tenga garantías que, ¿cómo partió? Profe, me acuerdo de que partió primero incluyendo a los obreros, si no mal recuerdo. Exacto, primero partió como el seguro obrero. Sí, ¿Ya? y ya después empezó a reincorporar distintas personas o a lo mejor entes, pero me acuerdo del más importante que era la reforma del 2005, que reincorporaba al GES. Incorporaba, Más, porque no reincorporaba, porque antes no estaba y lo sacó, sino que lo incorporó por primera vez. ya. Más Lisapre también estaba ahí en el 2005. En el 2005, ¿ya? Pero la Sí, ISAPRE no se en el 2005, pues estaban de antes. La incorpora al estaban GES. de antes, sí. Sí, exacto. Se reincorpora al GES. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de algo más? Sí, profe, el tema de los seguros también. ¿Ya? Los seguros complementarios. Sí.
Aparecen cuando En el 2010. 2010. Muy bien. Ya, y primero partió, ¿cierto? El sistema, los orígenes de nuestro sistema de salud fueron con la creación del seguro obrero. Y eso fue migrando. Después, ¿quiénes se incorporaron a ese esbozo del sistema de salud? Además de los Los obreros. trabajadores, si no me equivoco. Los ¿Ya? indigentes. Los Indigentes. indigentes, antes de los trabajadores. En eso tenemos que reconocerle a nuestro sistema de que siempre ha mirado, ha pensado en proteger al más débil, porque primero protegió a los obreros, después a los indigentes y después empezó a incorporar a los que tenían algún recurso extra, ¿cierto? Que tampoco era que estuvieran súper bien, pero primero a los más débiles. Y siempre esa es una mirada que tienen los sistemas de salud. De hecho, es uno de los principios. Y en caso de que yo tenga una prestación, puedo dar una atención de salud, tengo una hora médica, para hacerlo así más gráfico, y tengo 10 personas esperando. ¿A quién le doy la hora? Y por eso es que se entiende la lógica de las listas de espera, porque se busca proteger al más débil, al más vulnerable, al que tiene más riesgo. ¿Ya? Y esa también es la lógica que ha tenido siempre el sistema de salud. No digo que no falle. Cuando ya hablamos del tema de acceso, ya empezamos a ver las fallas que tiene. No es un sistema perfecto, lógicamente. Ya, primero el seguro obrero, ¿cierto? En 1920, y luego se incorporan a los indigentes. Y esto es como el esbozo del Sistema Nacional de Salud, porque antes solamente era un seguro. Y luego en el 68 se incorporan a los empleados que estaban asociados a esto que se llamaba Sermena, que era como, antes se llamaban como las cajas, una cosa así, pero era como el seguro de salud que tenían los empleados y que era lo que hoy conocemos nosotros como FONASA. ¿Ya? El 78 se incorpora, se crean la red de servicios de salud, el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y se crea, qué sé yo, el Servicio de Salud Sur, el Norte, el Oriente, el Occidente. Y en el año 82 aparecen las ISAPRE, los que podríamos llamar los seguros privados, ¿cierto? Las instituciones de salud previsional. Y en el 2005 se crea el GES, a propósito de la reforma, que el GES se hace obligatoria para ambas entidades públicas y privadas, FONASA e ISAPRE. Y en el 2010, lo que decía el compañero, aparecen los seguros voluntarios. Así como bien groseramente el resumen por todo lo que ha pasado en los últimos 100 años, nuestro sistema de salud. Lógicamente que entre medio se han creado instituciones, en el 2005 en adelante, ¿cierto? Cambia la forma, la organización que tenía nuestro sistema nacional de salud, y que ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué hace, qué gatilla la reforma del año 2005? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que el ministro de Salud, ¿cierto?, y el gobierno a cargo dijeran, esto tiene que reformarse, necesita cambios profundos? ¿Qué fue lo que provocó esa reforma? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Opinen nomás, chiquillos, lo que se acuerden. Héctor Reyes, ¿está aquí? Héctor, ¿tiene micrófono? Sí, profe. Ya, ¿pudo ver la clase? Sí. Ya, ¿se acuerda de cuáles fueron los gatillantes de la reforma del 2005? La inequidad, Ya, la Lo ga- insatisfacción usuaria creo que la también estaba. insatisfacción usuaria, ¿sí? Y creo que cambios epidemiológicos y demográficos.
Ya, muy bien. Muy bien, Héctor. Justamente, los tres elementos que dice el compañero, ¿cierto, Héctor? Fueron los que gatillaron el análisis, ¿cierto? Y que provoca finalmente esta reforma. La insatisfacción usuaria, la inequidad en la entrega de los recursos de las prestaciones y los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico. No solamente epidemiológico, sino que también de la mano, ¿cierto?, del crecimiento poblacional y de este grupo mayoritario de adultos mayores que cada vez es mayor en nuestro país. Eso gatilla la reforma, ¿ya? Del año 2005. Camila Araya, ¿tiene micrófono? Ya, ¿se acuerda, Camila, de cuáles son los principios que sustentan la reforma una vez que vieron los problemas que había en el sistema de salud chileno? Y dijeron, bueno, hay que cambiarlo. ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Cuáles van a ser los pilares de esta transformación? ¿Se acuerda? No, o sea, tener objetivos sanitarios o no. Bueno, el crear objetivos sanitarios es una de las herramientas que se utiliza para dar respuesta a las necesidades que habían. Ya los objetivos sanitarios se crean para marcar la ruta, ¿cierto?, del quehacer del sector salud. ¿Ya? Es una herramienta el crear los objetivos sanitarios. Pero ¿en qué se sustenta? ¿Cuáles son los principios que fundan esta reforma? ¿No se acuerdan? Profe, ¿eso no eran los 5 principios que había mencionado? Exacto. ¿Cuáles eran esos? No lo quiero poner en la diapo Em, porque va a ser muy fácil, pues los van a leer, por eso pregunto. sí. Era equidad, ¿Ya? eficiencia, ¿Ya? derecho a la salud, participación social y no recuerdo el último. ¿Alguien se acuerda del último? La solidaridad. Ya. Muy bien. Exactamente. Derecho a la salud. Aquí hay un cambio, ¿cierto? En entender que la salud es un derecho, por lo tanto los sistemas de salud tienen que hacer un esfuerzo mayor por entregar las prestaciones, ¿ya? Por otro lado, la equidad, el tratar de que las funciones que realizan los sistemas de salud, y en el caso particular del sistema de salud chileno, llegue a las personas en la medida de que lo necesitan, ¿ya? Y que llegue a tiempo, lógicamente. Equidad en la entrega de prestaciones y en la distribución de los recursos, entendiendo que equidad es, ¿cierto?, no es igualdad, sino que es darle paga a quien lo que necesite. Y hacerlo de una manera eficiente y teniendo buenos resultados, ¿cierto? Efectivo. Incorporando a los usuarios en el proceso. No es una cosa de dirigir y decir esto es lo que usted necesita y esto es lo que nosotros le vamos a dar. No, sino que también escuchando de cuáles son las necesidades de las personas. ¿Ya? Acogiendo así las diferencias culturales, las barreras que pueden existir en cuanto a territorialidad, etc. ¿Ya? Y solidaridad. Y que en esto encaja muy bien nuestro FONASA, que eso es lo que hablábamos el otro día, de que es un sistema que recauda, ¿cierto? Y que entrega prestaciones de acuerdo a las necesidades y no a los recursos de cada sujeto. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que ocurrieron en nuestro sistema de salud después de esta reforma? A lo menos 3 cosas cambiaron. En 3 líneas, 3 formas de hacer las cosas cambiaron después de la reforma. ¿Cuáles fueron esos grandes cambios que hubo? ¿Alguien logró captar esa idea? Pamela, aquí no está con micrófono.
Sí, profe, pero no recuerdo exactamente. ¿No escuchó la clase? Sí. Ya. No recuerda. ¿Alguien? Faride Farran. Lo recuerdo, profe, lo siento. No pude Ya, ver la clase entera, la vi muy por encima, lo siento. ya. ¿Alguien que se acuerde o que tenga alguna idea de cuáles fueron los grandes cambios, las transformaciones que tuvo el sistema en términos reales? O sea, más allá de incorporar principios y de hacer declaración de principios, ¿cierto? Porque una cosa es declarar la intención y otra cosa es hacer las cosas. ¿Qué cambios ocurrieron? ¿Alguien, alguien? Profe, ¿uno era el régimen garantizado de atención o no? Con eso parte con el que es claro. Ese es uno de los grandes cambios, ¿sí? Lo de la incorporación de los GES. A eso se refiere, ¿cierto? Ujú. Sí. Ese es uno de los grandes cambios que tiene, que se llamaba originalmente auge. Ustedes en el 2005 tenían como 5 años o menos. 10, profe. Yo. 10 años. Eran todos Oye, unos yo bebés. yo tenía 5. Yo ya estaba trabajando para que vean qué vieja soy. Gracias. Ya. Claro, el GES es uno de los grandes cambios, de las grandes incorporaciones que tiene, o transformaciones que tiene el sistema de salud a partir de este año. Se incorpora una canasta de problemas de salud o patologías que están garantizados en acceso, oportunidad y financiamiento. ¿Ya? Uno de los primeros fue el GES del infarto al bulbo miocardio. ¿Ya? Y de hecho, bueno, después lo vamos a ver también los resultados que ha tenido la incorporación del GES y toda cómo ha mejorado la mortalidad, sobre todo al primer año de vida, que es el indicador con el que se mide el éxito de esa prestación. Esa es una cosa. ¿Cuál otra? La incorporación del GES. Ya, no se acuerdan. Otra cosa importante es desde el punto de vista de la organización y de la gestión del sistema de salud, ¿cierto? Y era un sistema más bien muy jerárquico, con poca autonomía de cada una de las instituciones que dependen del sistema de salud. Transformación, sí, Giselle, exacto, esa es la tercera, la transformación a los centros de salud familiar. Antes de pasar a esa, se crean, ¿cierto?, estas dos subsecretarías, la de redes y la subsecretaría de salud pública, ambas, ¿cierto?, que tienen a su cargo otras instituciones, pero cada una tiene funciones definidas y si bien es cierto, hay una relación de dependencia, no hay una jerarquía de obediencia, por llamarlo de alguna forma, ya que el que dicta la norma, ¿cierto?, el que tiene la función de rectoría, aquí es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Este es uno de los principales cambios, la creación de las dos subsecretarías, la de redes y la de salud pública, y cada una con sus respectivas organizaciones a su cargo. Y la tercera, como decía la compañera, se me quedó pegado el PowerPoint, es el potenciar el desarrollo de la atención primaria de salud, entendiendo, ¿cierto?, que la transformación viene por una parte de la insatisfacción usuaria y por otra parte de la inequidad, y tercero, la insatisfacción usuaria, la equidad, ¿cuál era la otra? Se me voló. El cambio en el perfil demográfico y epidemiológico. Y el mejor escenario, ¿cierto?, para llevar a cabo estas transformaciones en salud es la atención primaria, porque son los centros que están más cerca de las personas. Si nosotros esperamos cambiar hábitos de las personas, tenemos que hacerlo desde la atención primaria, no lo podemos hacer desde el hospital, donde están haciendo atenciones de especialidad y mucho más complejas, donde no hay espacio por las mismas listas de espera, ¿cierto?, de cambiar hábitos de las personas. A lo más un consejo y eso sería todo. Por lo tanto, la atención primaria
emerge, ¿cierto?, como el pilar fundamental de esta transformación. Y desde ahí es que se cambian los consultorios a centros de salud familiar, o policlínicos a centros de salud familiar. Y que hay varios tipos de centros de salud familiar. Están los centros de salud comunitarios, están los de, también algunos de su especialidad, podríamos llamarlo así, como los que tienen trastornos de salud mental, pero siempre en el contexto familiar. Entendiendo que el sujeto, ¿cierto?, que la persona no es un sujeto individuo en el espacio, sino que está interrelacionado con su familia primero, que es el primer eje o el primer espacio de contención y de cambios de conducta que tiene, y luego la comunidad, el trabajo, los amigos, las otras organizaciones que pueden estar participando y que pueden estar presentes en su vida. Ya. Voy a dejar de compartir para compartir de nuevo porque se me quedó pegado esto y necesito mostrarles la siguiente. Bueno, dentro de todo lo que es la transformación de la reforma del 2005, ¿cierto? Cada una de los cambios que viene a ofrecer esta reforma viene acompañado de la creación de nuevas leyes. Aparece la ley de derechos y deberes de los pacientes, la ley de las instituciones de salud previsional, que son las ISAPRE, en el fondo para cumplir mejor la función de rectoría que tiene, que está en manos del Ministerio de Salud, de poder delimitar cuáles son las líneas de acción que tiene el mundo privado dentro de la salud también. La ley de garantía explícita en salud. Sabemos que cada problema de salud tiene su código, ¿cierto?, legal asociado. La ley de financiamiento, o sea, por ley, ahora es el Estado debe aportar un porcentaje del PIB a salud, y la ley de autoridad sanitaria, que se sustentan todas estas leyes y que luego se han incorporado otras en los pilares o en los principios que hablábamos anteriormente. Bueno, y ahora, no sé, me aparece la próxima. No están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, profe. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Eso a modo de resumen de la clase que ya les había grabado. Para profundizar, tienen que volver a ver la clase. Ay, de nuevo no se me ve. Sí, ya. Entonces ahora lo que quiero que hagamos es, con la sumatoria de estas dos clases, ¿cierto?, es que hagamos una comparación de nuestros sistemas de salud con los modelos que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? Para que vayamos recordando, ¿cierto?, refrescando la memoria e incorporando estos conceptos. En cuanto a afiliación, ¿qué podríamos decir del modelo de los sistemas sociales? Los sistemas sociales, y también conocido más antiguamente como el modelo de Bismarck. ¿Se acuerdan cómo era la afiliación en este sistema de salud? ¿Era ¿Es obligatoria o no? obligatoria? Ya, era obligatoria. ¿Para todas las personas o para algunas? ¿Era para los trabajadores y su familia? Exacto, obligatoria para los trabajadores.
para los trabajadores, porque si yo no trabajo, no me afilio, no estoy obligado a afiliar. ¿Ya? ¿Cómo era en el del el Servicio Nacional de Salud, el National Health Service, del modelo de Bevel? ¿Recuerdan? ¿Era impuesto a la población, profe? ¿O no? ¿Cómo? ¿A través de impuestos a la población? Ya, eso es cómo se financia. Ah, ya, Pero, la pero la afiliación. afiliación en el sentido de que quienes reciben en el fondo las prestaciones del sistema de salud. Si yo la recibo, en el caso de Bismarck, los trabajadores y las cargas, y todos los trabajadores están obligados a afiliarse, a tener un sistema de salud. En el caso del Servicio Nacional de Salud, ¿recuerdan cómo era? Del modelo de Bevel. Me acuerdo, o sea, tengo anotado que es trabajador más familias, pero me acuerdo de eso de la cuna hasta la tumba. From cradle to grave. Desde la cuna hasta la tumba, o sea, es Obligatorio. es obligatorio, ¿Universal? es para todos, es universal. Claro. Sí, exactamente. Es una afiliación universal para todo, independiente de que si trabaja o no, ¿cierto? Porque si usted no trabaja, igual puede acceder al sistema. Desconozco si tendrán que hacer alguna afiliación simbólica, como se hace en el caso chileno, que se hace una afiliación a FONASA, que en el fondo es para las personas que no trabajan o que no cotizan, se afilian a FONASA si es que quieren. Ya, bueno, después vamos a ver chileno. Ya, el Semanchco. Eso también es obligatorio, también es universal, ¿o no? Exacto, también es para todos. Y la diferencia ahí es que no hay una obligatoriedad, porque como es para todos y no se financiaba, ahí la diferencia está en que no se financia de acuerdo a lo que el trabajador cotiza, sino que es financiado por un porcentaje que aporta el Estado. Claro. Porque se financia, y vamos a empezar a responderla de abajo, por medio de impuestos generales. Y en el caso chileno, ¿cómo es la afiliación? Es, ¿cómo se dice? Esa tiene que ser la más fácil de responder, porque es la que conocemos más. ¿Universal o no, profe? No, pero es que la No. universalidad tiene que ver más con bueno. Elección, ¿o no, profe? ¿Es obligatorio? Como libre. Exacto. ¿Es obligatorio o es de libre elección? Libre elección. ¿Seguro? Sí. ¿O no? No sé. O sea, FONASA es obligatorio, pero también puede ser libre elección. No, es libre elección, pues, porque puede ser ISAPRE. Ya. Pero es obligatorio para los que trabajan, igual que el de Bismarck. Si usted trabaja, está obligado a afiliarse a un sistema de salud. Usted puede elegir si ese sistema es FONASA o si ese sistema es ISAPRE. Pero está obligado a hacerlo para los trabajadores. Para los que no trabajan, no hay obligatoriedad de afiliarse. Ya. ¿Se entiende? Profe, y al no haber gente que no esté obligada a afiliarse, pero el sistema igual les otorga una cobertura, aunque sea básica, con FONASA, ¿o no? Claro. Ahí ahí tiene dos opciones. Usted puede decir, mira, yo no quiero y no soy FONASA, entonces usted pasa a ser privado, particular. Usted se atiende como particular. Y ahí usted tiene Ya, que pagar, entiendo. si no tiene nada. Pero también está la opción de que usted sea FONASA. Ahora,
El FONASA se creó para los indigentes. Es para las personas que no trabajan, que no tienen ingresos. ¿Cierto? ¿Y eso es automático, profe? No, hay que hacer una inscripción. Ah, No es automático. No, si Ya. usted va, por Porque yo ejemplo, si usted va, por ejemplo, a cualquier, aunque sea un sistema, al sistema público, tiene que primero sacar su FONASA y con eso inscribirse. Pero, por ejemplo, FONASA es fácil hacerlo, porque, por ejemplo, los pensionados que tienen la pensión universal automáticamente son FONASA. ya. ¿Ya? Pero usted sí, usted es una persona adulta que está en edad de trabajar y no trabaja, puede hacer el trámite y tener FONASA. El gran pero del FONASA A es que en algunos centros puede hacer el libre elección, que ahí es donde le entró la confusión. Libre elección significa, cuando yo tengo FONASA, ¿cierto? Me puedo atender en un prestador público, pero también me puedo atender en un prestador privado, y cuando accedo al prestador privado con FONASA, eso es libre elección. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Porque si yo soy FONASA, entonces a mí me toca atenderme en el consultorio de que corresponde al sector donde yo vivo, y de ahí me van a derivar al hospital que me corresponde por territorialidad. Pero a lo mejor eso para mí es muy lento, entonces yo quiero acceder más rápido a la atención, y voy y compro un bono en el centro médico que está en la esquina de mi casa. Y ahí, yo usando mi FONASA, pero usé la vía de la libre elección. Eso es libre elección. ¿Ya? Por medio de FONASA. Y eso está asociado a un copago, generalmente. Y digo generalmente porque hay copagos que son mínimos, casi inexistentes en el caso de los FONASA, aunque sea sistema de libre elección. Y ahí es donde vuelvo a lo que comentábamos anteriormente, que nosotros tenemos mucho problema de acceso, pero también porque la gente desconoce cómo funciona el sistema, incluso los que estamos dentro del sistema. Ya, porque hay centros médicos que atienden a los adultos mayores. Yo tuve que llevar a mi papá, pues, les voy a dar el ejemplo, anécdota, hace un par de años al geriatra, y la consulta me costó 500 pesos. Entonces, y un geriatra, pero de lujo. Entonces, muchas veces la gente no sabe, y con FONASA, ¿ya? Entonces la gente no sabe y no usa libre elección porque no sabe cómo funciona, ¿ya? Y se imagina que es carísimo, y no es así, todo depende, ¿ya? Bueno, en cuanto al financiamiento, ¿cómo se financiaba Bismarck? El modelo de los sistemas sociales bueno, después ya vamos a ver dónde estaba. ¿Cómo se financia? De los trabajadores y del Estado. Exacto, un porcentaje fijo proviene de los trabajadores y otro son aportes estatales, ¿ya? Y podríamos sumarle a Bismarck y al Beveridge que cada vez más también está habiendo financiamiento privado por parte de los propios cotizantes, aparte de lo que cotizan obligatoriamente en el caso de Bismarck, ¿cierto? Y de lo que entrega el Estado, también cada vez más, lo que les decía la vez anterior, la presencia de seguros privados que complementan el gasto. ¿Cómo se financia el National Health Service? Impuesto de la población. Impuestos generales. Impuestos generales. Eso es que usted paga, por ejemplo, voy a llevarlo al caso chileno, que usted paga el IVA, ¿cierto? Que es el 19%, las empresas pagan los prestadores, los que boletean, pagan el 10%, casi el 11%, la empresa paga un 13%, todo eso se suma y va a las arcas fiscales, y de esas arcas fiscales hay un porcentaje que va directo al sistema de salud. Y en el caso del modelo de Beveridge, a lo menos en Inglaterra, tienen sistemas impositivos distintos que depende de dónde usted viva. Ya, son impuestos nacionales y también se pagan impuestos locales. Entonces ahí eso genera un doble entrada de recursos para el Estado.
Semanchco, mediante impuestos generales, ya lo habíamos dicho, y el de libre mercado, ahí nos saltamos el de libre mercado delante en cuanto a la afiliación, pues el libre mercado es afiliación voluntaria, ¿cierto? Nadie está obligado a estar afiliado a un sistema de salud en el sistema de libre mercado. Ya, ¿y cómo se financia el sistema de libre mercado? ¿Individual o no? Tiene financiamiento individual, pero también tiene financiamiento de impuestos generales. ¿Se acuerdan que el ejemplo, bueno, aquí Estados Unidos, el país que tiene predominantemente este modelo, y hay un fuerte aporte fiscal, mucho más grande del que tenemos nosotros. ¿Ya? Aporte entonces del Estado y financiamiento privado. ¿Y el chileno? Impuestos. ¿Cómo? A través de impuestos. De ¿Impuestos una parte del generales? Estado y una parte de nosotros. Cotizaciones personales, ¿cierto? Como trabajadores que son obligatorias. Y también una tercera patita. La tercera patita del financiamiento chileno, que también lo tiene el financiamiento actual, en la actualidad el modelo de Bismarck y de Beveridge, que tiene que ver con el financiamiento privado. Pues cuando usted contrata un seguro complementario, ahí también está financiando el sistema de salud. Aunque ese gasto que usted tiene, por ejemplo, por una enfermedad catastrófica, no lo va a pagar usted, sino que lo va a pagar una aseguradora, ¿cierto? Pero que usted le pagó a esa aseguradora. El gasto que usted hace cuando se compra el bono, el copago, también es financiamiento privado. Se tiene estas tres patitas, ¿cierto? Y que eso lo llamamos nosotros el gasto de bolsillo, lo que usted gasta y que no se lo cubre el sistema. Ni público, ni privado, ni el seguro de salud, ni nada, lo saca usted de su bolsillo. Ya, la cobertura en el modelo de Bismarck. ¿Quiénes son los que están cubiertos? Aquí hablamos de universalidad. ¿Cubre a todas las personas? Creo que no. Es de cobertura variable. Cobertura variable. ¿Quién habló de Héctor? Cuénteme más de la cobertura variable. ¿Qué leyó? ¿Qué le quedó? Por ejemplo, creo que en Alemania el 15% cubría solo a los casos graves. Claro, a los que dijimos que en el caso del modelo de Bismarck, que está muy presente en Alemania, en Bélgica también, ¿cierto? Cubre a los trabajadores y a sus cargas. Pero ¿qué pasa con el que no es trabajador? Con el que no tiene un empleo formal, a los empleados informales o independientes. ¿Qué pasa en ese caso? Que solamente cubre los casos graves, ¿cierto? Los casos graves de enfermedades que provocan mayor gasto o exámenes más complejos. Entonces la cobertura es variable y va a depender de cada país, porque cada país resuelve, ¿cierto? El cómo va a otorgar salud a esas personas que no son trabajadores formales. ¿Cómo lo hace Beveridge en cuanto a la cobertura? Universal. Aquí la cobertura es universal, ¿cierto? Es para todos. Desde la cuna hasta la tumba. ¿Ya? Y Semanchco. También universal. También universal. Y libre mercado. ¿Solo los que estaban asegurados? Solo los asegurados. Exactamente. Solo los que están asegurados. Y recordar que
En el caso de Estados Unidos, el que tiene ese modelo más predominantemente, ellos han creado, ¿cierto?, algunas alternativas para las personas que no tienen seguro de salud. Yo les hablaba el otro día del Obamacare, que son prestaciones básicas para un porcentaje de las personas más desfavorecidas de la población y que no tienen cómo financiar su propio sistema, su seguro de salud. Y el chileno. Universal. A todas las personas. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasa con los que no se ponen en FONASA? No sé. ¿Cómo, profe? Los que Porque no quedan dijimos, afiliados. en los que usted no trabaja, ¿cierto? Y no está afiliado a FONASA, y no se afilia a FONASA A tampoco. ¿Particular? Pues, ¿Era profe, ¿no? particular o no? Es particular, pero el sistema chileno tiene una diferencia. Se creó la ley de urgencia, Ah, ¿ya? Y ese es gratuito, pues, ¿no? exacto. La ley de urgencia, si usted no tiene seguro de salud, pero está en riesgo vital, la atención es gratuita, donde sea, Ah, ¿ya? Y ahí, ojo, esto es algo que la urgencia, hay algunos criterios, lógicamente, ¿cierto? Pero no hay una canasta de patologías que diga, esto es urgencia, esto no. La urgencia la determina el médico que está a cargo y que lo evalúa. ¿Ya? Entonces, hay una canasta de cosas que son catalogadas de urgencia. Lógicamente que si es un infarto, no hay el criterio médico no prima, hay cosas objetivas, pero hay algunas cosas donde el criterio médico puede determinar que es una urgencia, aunque no tenga criterios tan objetivos. profe, esa ley de urgencia es de hace poco. ¿Cuánto poco? Yo creo que en lo poco, para usted, para mí, es distinto. La ley de urgencia debe tener por lo menos unos 10 años, creo yo. No recuerdo exactamente el año en que se creó. Pero mucha gente entonces no lo conoce, pues, y a quien se le pase, jodió nomás, pues, ¿no? Tienen que Claro, pagar. de hecho hay varios juicios, po. Hay varios juicios en curso en donde las clínicas han llegado de urgencia a una clínica y el médico no lo ha declarado urgencia, siendo que sí lo era, y han tenido ¿Y que uno puede pagar. exigir eso? Usted, claro, pues, usted puede demostrar que sí era urgencia, porque el criterio de urgencia es que usted esté en riesgo vital, sin importar cuál es la causa. Ya. En ese sentido, la cosa ahí está media da para arbitrariedades, y por eso es que se Claro. llega finalmente a la legalización de muchas situaciones. Pero hay algunos, como les decía, algunos criterios que están súper claros, pero está abierto también al criterio médico. Ya. Cobertura, la gestión de la demanda, ¿cómo se hace en el sistema de Bismarck? ¿Cómo se gestiona la entrega de la prestación? ¿Se entiende o no? No tanto. profe. Ya, la gestión de la demanda se refiere en el fondo cómo organiza la entrega de la prestación. Por ejemplo, yo tengo lo que les decía adelante, tengo 10 pacientes esperando y tengo 2 horas disponibles para el día de hoy. ¿Cómo organizo la entrega de la prestación? ¿A través de instituciones privadas o no? Cada vez en estos dos modelos hay más instituciones privadas que están intentando resolver las entregas de prestaciones.
Pero en ambos casos, aquí funcionan las listas de espera. Ya a nosotros no nos gustan, pero funcionan las listas de espera porque tiene que evitar la selección adversa, ¿cierto? Tiene que evitar seleccionar a ese que llegó primero, pero que a lo mejor tenía menos riesgo. Entonces, funciona con la gestión de listas de espera. Y en general, en los países del norte de Europa, que es donde más está este modelo, ¿cierto? Hay muchos que es como conocidos que cuando se aburren de esperar se van a la Europa del Sur, que tiene más tiene más mezclas de modelos y más prestadores privados, y se van por pocos euros, se van a España y obtienen salud más rápido. Porque existe la lista de espera, lamentablemente, pero en estos sistemas que son más garantistas, digámoslo, no se puede satisfacer la demanda de manera en el ritmo del tiempo que las personas esperarían. Entonces se hace en base a criterios, que es lo que hace también el caso chileno. El caso chileno gestiona, ¿cierto? Justamente el CHES se creó también para eso, para garantizar la oportunidad de la atención, porque llegábamos tarde. La lista de espera, usted se iba poniendo a la cola y a la cola y a la cola, y a lo mejor venía más grave que el que estaba 100 puestos adelante de usted. Entonces, por eso es que se establecieron criterios, ¿cierto?, para priorizar cuál es la atención. En estos dos, y me imagino que hacia el Semanchco ya casi no existe, pero la lista de espera también sigue presente. Y en el de libre mercado no, pues en el libre mercado ahí es como usted está pagando, por eso yo les decía que es un sistema muy ineficiente cuando se habla de atención inmediata. Atención inmediata significa que si yo tengo, por ejemplo, un dolor de rodilla, me van a hacer un escáner, mañana al tiro me operan el viernes, si es que tengo, por ejemplo, roto un menisco. Para mí me solucioné súper rápido el problema, pero significó tener un aparato de salud disponible para enfrentar ese evento que tenía un riesgo vital prácticamente nulo. Entonces es un sistema que a nosotros nos satisface porque nos resuelve rápidamente el problema, pero es que es muy caro, es muy costoso. Por eso es que siempre en los otros se opta por el tema de la lista de espera e ir ordenándose esto un poco de acuerdo a cuál es el riesgo que tienen las personas. Y en el sistema chileno funciona más o menos de la misma manera, ¿cierto? Más listas de espera en el sistema público que en el sistema privado. En el sistema privado prácticamente la lista de espera no existe, sino que usted espera, no sé, lo que más puede esperar por una hora en un centro de salud, si no esperó mucho se cambia a otro. Pero eso significa un costo económico bastante alto y que termina siendo financiado por gran parte por el privado, por la propia persona que paga el sistema de ISAPRE, por ejemplo. O cuando hace libre elección también, lo que yo les decía adelante. A mí yo considero que tengo que esperar mucho por la hora en el sistema público, entonces me voy al sistema privado. Ahora, ojo, que en el caso chileno, lo que les comentaba, que cuando yo tuve que llevar a mi papá al psiquiatra y me costó 500 pesos el bono. ¿Por qué se da eso? Porque nosotros en Chile tenemos gran concentración de especialistas en el sistema privado. Y muy pocos especialistas en el sistema público. Y eso hace aumentar mucho más las listas de espera del tiempo que sería prudente si es que estuviese más o menos equitativo repartido los especialistas. Porque uno no entiende mucho que si yo me meto a la página de un centro privado, encuentre horas para oftalmólogos, para 4 o 5 oftalmólogos distintos durante la semana y que en el hospital no encuentre en los próximos 3 o 4 meses. ¿Sí? Entonces eso ocurre por la inequidad en la distribución del recurso humano entre el sector privado y el sector público. Y eso es lo que ya comentábamos anteriormente, no tiene que ver con el sistema en sí, sino que con las diferencias
salariales, de carrera funcionaria que se da en un sistema en comparación con el otro. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Y bueno, los países, ya lo habíamos visto anteriormente, el modelo bismarckiano en los países del norte de Europa Central, en realidad Alemania, Bélgica, Francia Holanda. también, Holanda, Beveridge, los países del norte, del Reino Unido hacia arriba, los nórdicos, ¿cómo se llaman? Los escandinavos, y el Reino Unido. Temanchko ya casi no hay, yo diría que Cuba debe ser el único país que está funcionando así, ni siquiera Rusia. Libre mercado de Estados Unidos, Puerto Rico, y el chileno. Nuestro muy particular sistema de salud, que como se pueden dar cuenta, cuando hablamos de un sistema mixto, en realidad es mixto prácticamente en las distintas características que uno pueda mirar para definir un sistema de salud. En cuanto a financiamiento, afiliación, a cobertura, etc. Profe, Sí. y respecto a los países de Latinoamérica, el resto, ¿es parecido el sistema que tienen o no? Yo diría que en los países, por lo menos de América del Sur, son bastante más sistemas más sociales, pero cada vez, sobre todo si miramos, por ejemplo, Argentina, ¿cierto? El sistema de salud argentino es mucho más parecido al modelo de Beveridge, en el sentido de que es cobertura universal, de que es financiado por el Estado, pero en todo, cada vez más, hay más presencia de privados. Hay más presencia de privados, y un poco para solventar el tema del financiamiento, que, dicho sea de paso, finalmente el dinero sale del bolsillo de los usuarios, ¿cierto? De los individuos, porque hay temas de gestión de por medio que no son de la manera más eficiente que nosotros esperaríamos. El sistema peruano, por ejemplo, también es un sistema parecido al modelo de Bismarck, pero que no tiene cobertura universal. ¿Algún comentario, preguntas, dudas? Yo creo que con esto quedó más o menos claras algunas ideas generales respecto a la organización de los sistemas de salud y a nuestro sistema de salud, los cambios que ha ido sufriendo, cuáles son los desafíos que todavía tiene nuestro sistema de salud por delante. ¿Leyeron las lecturas que les dejé? Sí, profe. ¿Y vieron el video del taller? Sí, igual. Ya, ese taller es tarea para la próxima semana. Ya. Ustedes eligen los grupos de mínimo 5 personas. Tienen Eso, que leer el artículo. profe, ¿cuánto ¿Sí? máximo? ¿Cuántas personas máximo? Son 30 y... ¿Cuántos son ustedes? Como 38 personas. Tendrían que ser 5 por 6, 5 por 7. Máximo 7 personas. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, leen el artículo. Lo que tienen que ver bien es a qué se refiere cada una de las funciones esenciales de la salud pública y cómo se les ocurre que se pueden materializar esas funciones esenciales de la salud pública, ¿ya? Y cuáles son las actividades que harían para llevar a cabo esas funciones. Y por último, en nuestro país, cuáles son las instituciones
o no necesariamente instituciones, pueden ser organizaciones también, que lleven a cabo esa función esencial que ustedes elijan. Tienen que elegir solo una. Ya, hacemos el recuadro igual como el que mostró de ejemplo este profe. Sí, sí, el mismo recuadro, porque es mucho más Ya. fácil después para la revisión. No pueden elegir la misma función que elegí yo, tienen otras 10 para elegir. ¿Hay alguna duda? Ah, se me ha olvidado, hace 2 semanas que lo tengo listo, pero se me ha olvidado ponerles a la actualización del programa. Porque recuerdan que la primera vez que nos juntamos, yo tenía puesto clase en febrero, y me dijeron, Sí. que en febrero hay receso, y efectivamente hay receso, y reorganicé las fechas, que la única gran variación que pude hacer es que los días que tenían prueba, vamos a tener clase, y después de la clase va a tener que ser la prueba, porque si no, no vamos a alcanzar a pasar todas las materias. ¿Ya? Y lo Ya. otro es que esas semanas de Navidad y Año Nuevo, que yo las dejé de receso, pero si no las dejan de receso, voy a dejarles alguna actividad que hacer, porque igual es día jueves en la tarde antes de la Navidad, no sé si quieran tener clase. No. Ya. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, ¿está claro lo que hay que hacer en el taller? Si no, les mando más ratito el programa. Kiara, por favor, recuérdemelo de enviarle el programa hoy día. 5 personas mínimo, máximo 7 personas. Si tienen problemas para distribuirse, los distribuyo yo. ¿Prefieren que los distribuya yo, los grupos? No, profe. Nosotros ya No, tenemos profe. grupo. Creo que la mayoría tiene grupo. Ya. Ya están. Ya, están hechos los ¿alguna grupos. pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo? Todo es bienvenido. Profe, ¿Sí? ¿los talleres se mandan a su correo? Sí, por correo. Sí, por correo. O lo otro es que podríamos hacer una carpeta. O algún drive también. Gracias. Ya, voy a ver si es que hago un drive, si no me lo hacen llegar por correo. Si no les hago llegar ninguna carpeta, me los mandan por correo. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Si no hay nada más que agregar, damos por finalizada nuestra sesión de hoy. ¿Preguntas, dudas, nada? No. ¿No? ¿O sí? ¿Alguien dijo sí? No. Ya, chicos, entonces nos juntamos la próxima semana. Ya, profe. Que estén bien, Nos que vemos. descansen. Chao. Gracias, Igual, profe. profe. Chao, Chao, Gracias. profe. chao. Chao, profe. Profe, usted igual. Profe, gracias. Chao.